Bienvenidos a Atropos, un podcast muy aterrador. En 1692, Salem, Massachusetts, ocurrió uno de los incógnitos más grandes de la historia. ¿Cómo fue que del día a la mañana más de 150 personas fueron señaladas de realizar brujería y posteriormente varios asesinados y torturados? Quizás una gran broma que se salió de las manos, una histeria colectiva, el desespero por el control de las creencias religiosas o sucesos paranormales. ¿Fue acaso una de estas causas la culpable de tan terrible suceso? En dicha época, en la casa de Samuel Parrish, dos de sus hijas, Betty y April, mostraban síntomas de una extraña enfermedad. Los doctores que asistieron al caso mencionaban comportamientos repentinos. Pasar de estar mirando la pared a correr por todo el cuarto como un perro. Las niñas comentaban que en la noche eran mordidas y pellizcadas por un ser que solo ellas podrían ver. Era muy habitual ver a los esclavos haciendo las prácticas de vudú. Es por eso que el señor Parrish empezó a crear historias de terror para contarle a sus hijas y así generarles en ellas un miedo profundo hacia la magia negra. Pronto encontraron un culpable, su nombre, Tituba. Se menciona que la vecina de los Parrish les aconsejaba preparar el pastel de bruja. Dicho pastel decían que detectaba la presencia de alguna de ellas. Lo único que debían hacer es servir una porción a la supuesta sospechosa. Si la persona no consumía todo el producto, las sospechas eran ciertas. Bajo mentiras, habían convencido al esposo de Tituba llevarle aquel pastel. Cuando a las niñas dieron la acusación de que Tituba les había hecho tal daño, el pueblo empezó a correr dicho rumor de que las brujas se estaban apoderando de sus habitantes. Enseguida, en aquel mítico primer juicio, las salas se atestaban de personas y todos querían ser testigos de la primera bruja que aparecía en muchos años. Por su lado, Tituba se declaró culpable y contó que sus relaciones con animales espectrales fueron culpables de la posesión de las niñas. En una de las confesiones que decía dicha mujer, dijo: «He visto el diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto, de pelo negro, o de perro negro, o de cerdo. Y he visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja». Y termina por mencionar: «Están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal». A pesar de declararse culpable, nunca fue ejecutada, ya que ella les brindó a los oficiales la oportunidad de revelar muchos más nombres, lo cual para la comunidad era una gran herramienta para deshacerse de las demás brujas que se encontraban entre ellos. Por otro lado, su esposo ratificó la veracidad de dicha confesión. Incluso él brindó su apoyo en encontrar las personas que eran nombradas en aquel misterioso libro. Posteriormente se revelaría que Samuel Parrish los torturó y obligó a decir dichas confesiones. El señor Parrish vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de sus habitantes. Todo parece que fue un plan construido por él, y sin importarle cuántas personas perderían la vida. Betty, una de las víctimas, al notar su popularidad, decidió causar otro tipo de escándalos. Esta vez acusando a Sarah Hood y a Sarah Osborne. Hood era una habitante de calle. Ella con frecuencia le pedía a las personas dinero o comida. Si se negaban, se retiraba lentamente mientras murmuraba unas palabras. Según los testigos, eran maldiciones que eran lanzadas hacia ellos. Hood estaba embarazada durante su juicio y dio a luz mientras estaba en la cárcel. El bebé perdería la vida días antes de que su madre fuera enviada a la horca. Su otra hija de tan solo 5 años fue enviada a la cárcel por la misma acusación, pero fue 9 meses después liberada al una persona misteriosa pagar su fianza. Después de su liberación no se volvió a saber más de la niña.
En la tumba de Sarah Hood creció un árbol, el cual se cuenta que en cierta fecha caen rayos en la copa del mismo. En el caso de Sarah Osborne se encontró que otra mujer había sido embrujada por ella. La supuesta víctima, llamada Anne, quien posteriormente acusó de brujería a más de 60 personas, y en su mayoría murieron ejecutadas o en la cárcel. En uno de sus relatos decía que un día fue al bosque y mencionó que una bruja casi quería decapitarla, lo que generó gritos y desespero entre todos los espectadores de dicho juicio. Ahora bien, entre sus decenas de acusaciones se encontraba Martha Corey, una mujer fiel a la iglesia que sorprendió a todo el mundo al ser culpable de brujería. Durante su juicio se dice que las mujeres empezaban a imitar sus movimientos como si fueran controladas por ella. Si las miraba, empezaban a gritar histéricamente. Martha, 3 días después, sería ejecutada. Otro caso fue el de George Porut, acusado por Anne y relatando un suceso que parecía de otro planeta. Su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adorados de Satanás, que mató a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. La víctima más joven, llamada Bridget Bishop, de tan solo 12 años, fue declarada inocente, pero según el juez era apta para enviar a la horca. El porqué es por haber tenido un carácter extrovertido y haber sido culpada 3 veces. A finales de 1693, se dice que más de 150 personas fueron encarceladas y un par de ellas arrebatadas su vida. En octubre de ese mismo año, el gobernador Phips le solicitó al rey de Inglaterra eliminar estos juicios, ya que según él no tenían los suficientes argumentos para condenar a dichas personas. Todo parece que dicho respaldo del rey abrió los ojos a los pobladores de Salem, y casi inmediatamente el terror se detuvo. Poco a poco, mientras todo tornaba a la calma, las salas de juicios empezaban a revelar que había muchas irregularidades al acusar a una persona. Esto daba por evidencia que muchas declaraciones no tenían los suficientes argumentos para acusar a una persona de tal magnitud. Las 3 niñas, entre ellas Anna Putnam y Lass Parrish, pidieron perdón a la iglesia y mencionaron: he sido engañada por Satanás, dando a entender que ellas no fueron las directas culpables de todo lo que habían dicho. Hoy día es un incógnito del porqué de esta histeria colectiva. Según estudios, mencionan que todo pudo haber sido por el consumo de hongos alucinógenos. La única verdad es que este pueblo quedó manchado de sangre por toda la eternidad.